Y si el legado más importante que puedes dejarle a tus hijos no es lo que piensas, no es una herencia, no es una educación, es algo que no se compra. Y muchos padres lo están dejando pasar sin darse cuenta. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el último episodio de una nueva serie titulada El corazón de un padre. Toda esta semana hemos explorado el tema del corazón de un padre, no solo el que tuvimos o no tuvimos, sino del que necesitamos entender a la luz del Evangelio. Y hoy vamos a romper con una idea muy común y muy equivocada, que la enseñanza espiritual en casa es cosa de las mamás. No, mi hermano, hoy vamos a hablar claro y directo del llamado que Dios nos ha dado como padres. Vamos a ver cómo ser los primeros maestros de nuestros hijos, cómo discipular desde el corazón y por qué el legado más grande que podemos dejarles no es una lista de reglas, sino una vida centrada en Cristo. Pues hemos llegado al quinto y último día de nuestra conversación con los hermanos Jason Arevalo, José Prado y Jonathan Palasí. Gracias por estar con nosotros, mis hermanos. Estamos hablando acerca del corazón de un padre. Y hemos hablado del padre, en primer lugar, de la idea de la identidad de un padre, que está basada en Dios y lo que Él nos ha llamado a hacer. Él es el que nos dio la tarea de multiplicarnos en este mundo. Él es el que nos dio la capacidad, pero también nos llamó a discipular a nuestros hijos. Y hablamos el primer día acerca de la identidad. El segundo día hablamos acerca del Padre como hijo y cómo, mirando hacia el Padre Celestial, aprendemos lo que es un padre. Hablamos del Padre como esposo y hablamos de la importancia que Dios ha dado en la familia de que el Padre ame a la madre y que los hijos sientan esa seguridad que viene de tener una familia donde el papá y la mamá se aman y donde el padre muestra a los hijos lo que es ser un esposo. Es tan importante. Y entonces hablamos ayer acerca del padre como hermano y que Dios ha llamado a los padres a modelar la vida en la iglesia, la vida en la comunidad donde aman al prójimo y donde aman a los hermanos en la iglesia. Hoy vamos a hablar ya del tema propio, que es el padre como maestro. La Biblia está repleta de instrucciones a los padres de instruir a los hijos. Y es interesante, y no sé cuántos en nuestra audiencia van a identificarse con lo que voy a decir, pero en nuestra cultura, entre los hispanos, es muy común que se deje la instrucción espiritual a las mujeres. Muchas veces estas son las palabras de los padres, ¿no? Que la mamá les enseñe, que la mamá es la que lleva a los niños a la iglesia, los padres se quedan trabajando o a veces haciendo otras cosas. Y de hecho, muchas iglesias están llenas de mujeres y los hombres están desaparecidos. Hay solo unos cuantos. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. ¿No es cierto? Y vamos a afirmar e insistir que esto no es nuestra idea, esta es la idea de Dios. Que Dios, Padre, te ha dado a ti una tarea especial de criar a tus hijos y de enseñarles a conocer a Dios. De tú ser el primer discipulador, el primer maestro de tus hijos. Esto es la tarea de un padre cristiano. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. En primer lugar, vamos a verlo en la palabra de Dios. ¿Dónde vemos esto en la Biblia?
quizás veremos ejemplos negativos y ejemplos positivos también. Me parece que sí. Y sobre todo vamos a ver esas instrucciones claras que nos indican que Dios nos llama a hacer esto. Así que, ¿por dónde comenzamos? Yo quisiera comenzar con el tema de lo que has mencionado, discipulador. Hemos escuchado la palabra, vamos a ir a evangelizar, porque queremos ir a alcanzar a otros. Pero yo quisiera usar esa palabra como base de lo que nosotros somos primordialmente llamados a hacer con nuestros hijos o con cualquiera. Es traer y enseñar el evangelio como fuente de nuestra vida. Y eso no lo voy a hacer con mis hijos una vez hasta que ellos vengan a conocer a Cristo, pero lo voy a hacer una y otra vez, evangelizarles o traerles la enseñanza del evangelio para que lo apliquen a todo lo que hacen en la vida. Tremendo. Wow, Jonathan, sí, creo que lo que estamos escuchando es algo que no se dice lo suficiente. Nuestra tarea es darles a Cristo. Amén. Quiero añadir algo con eso. Quiere decir que sí le quiero enseñar la Biblia, claro, y la ley de Dios. Por supuesto. Pero de manera que todo lo que le enseño, la raíz, la fuente, el propósito, la meta, siempre es Cristo. Sí. Lo quien Él representa para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Sí. El Evangelio. Quiero que mis hijos crezcan en el conocimiento, la confianza, la aplicación del Evangelio por sobre sus vidas. Amén. Es como que estamos regresando una vez más al primer episodio de esta semana, ¿verdad? De nuestra identidad, de quiénes somos. No sé si lo dijimos anteriormente, pero lo podemos decir ahora. El legado, que es lo que está diciendo el pastor Jonathan, el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos es Cristo, ¿verdad? Sí. Esta semana tuvimos una muerte en la familia de mi esposa, un tío, ¿verdad? Y cuando hicimos el funeral, el servicio de memorativa, ¿verdad? Las personas se pararon a hablar de él. Y yo le preguntaba a mis hijos cuando terminó, oye, cuando yo me muera, ¿qué vas a decir? ¿Verdad? ¿Qué vas? Qué malo eres. ¿Qué vas a decir? Y ellos se ponen, papi, yo no sé. Entonces, pero yo me pongo a pensar, ¿verdad? Lo que yo quisiera que mis hijos dijeran es, papi necesitaba a Cristo. Wow. ¿Verdad? Y ese es el legado, ¿verdad? Que yo necesitaba a Cristo y que ellos necesitan a Cristo. Sí. No, y es interesante este tema porque creo que muchas veces cuando estamos criando los hijos, si nos descuidamos, lo que le estamos haciendo es que le estamos dando la ley. Es más, si nos descuidamos, lo que les enseñamos es justificación por la ley, ¿verdad? Que si tú haces esto, entonces te va a ir bien. Si no haces esto, te va a ir mal. A veces hay poca misericordia en algunos hogares cristianos, poca gracia. Y Jonathan y José creo que han descrito algo tan importante. Lo que estamos dándole a los hijos es a Cristo. No es meramente enseñarles a vivir de cierta manera o creer ciertas cosas, sino es transmitir la fe y transmitir a una persona. Y es Cristo. Y en este tema siempre podemos otra vez regresar a Génesis, al jardín, y recordarnos que sin Cristo nosotros somos representantes o somos fruto de Adán. Sí. Y por eso cuando estamos enseñando a nuestros hijos, quizás no va a ser a través de una enseñanza verbal que le demos a nuestros hijos. Quizás estamos observando de cómo reaccionamos a nuestra relación con nuestras esposas. Y yo siempre con mi esposa, yo necesito seguir y obedecerlo a Dios a través de su ley, siendo un esposo fiel y mi esposa una ayuda idónea, claro que sí. Pero yo me acerco a la ley no a través de mis propios méritos. Yo reconozco
que yo soy sin Cristo, Adán, que yo caigo corto en la ley de Dios. Entonces, cuando yo estoy con mi esposa, yo me miro a mí como el pecador más grande. Y el quien necesita a Cristo. Y ella también. Y ella, yo estoy hablando de mí, obviamente ella también. Yo estoy hablando de mí porque es mi responsabilidad enseñarle algo a mis hijos. No, yo estoy diciendo que ella te ve como el pecador más grande. Bueno, sí. Claro que sí. Y bueno, eso es un punto chistoso, pero es muy importante. Sí. Porque cuando mi esposa me vea como el pecador más grande, en vez de ofenderme y negar esa acusación, yo puedo a través del Evangelio decir, es verdad. Es verdad, tienes razón. Tienes razón. Y yo quiero que mis hijos vean eso de sí mismo. Nosotros somos pecadores, para que Cristo sea magnífico, para que Él sea engrandecido en sus vidas. De tal manera que yo no quiero meterme a mí mismo y cegarme de tener una visión o mis ojos puestos en Cristo. Wow. Y yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo, a través del sacrificio, a través de todas las cosas que él tuvo que enfrentar, el sufrimiento, yo creo, y porque sabemos que el apóstol Pablo, él era alguien que enseñó. Él es el padre de la iglesia de manera donde él enseñó a billones de hijos espirituales. Claro. ¿Verdad? Y su enseñanza siempre fue, yo quiero conocer a Cristo. Mi meta es Cristo. Yo necesito a Cristo. Sí. Yo tengo, lo que él decía, que yo tengo cosas en mi vida que son valiosas de exaltar, ¿verdad? Yo tengo cosas que yo podría decir, mira, yo tengo una lista de todos estas todos los méritos. Sí. Sin embargo, yo soy un nadie sin Cristo. Amén. Pero con Cristo yo tengo todo. Amén. Que Amén. mis hijos aprendan eso. Así que estamos viendo hasta ahora que tenemos una necesidad, una responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos la importancia de Cristo, la importancia de tener a Cristo y de transmitir eso a través de cómo nosotros vivimos, cómo los tratamos a ellos, cómo tratamos a sus madres, cómo nos movemos en la sociedad, con los hermanos. Pero también, y quiero que dediquemos el resto de nuestro tiempo a desarrollar esto, pero también hay una responsabilidad para el padre creyente de transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Ahora, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Porque esto es una instrucción bíblica. Bueno, en Proverbios 22:6 es un texto bien conocido, yo creo, que dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Bueno, eso sí se puede referir a la palabra de Dios, también se puede referir a la sabiduría práctica, ¿verdad? Para mí me recuerda más que todo, ¿verdad? Moisés también escribiendo en Deuteronomio 6, ¿verdad? ¿Qué dice? Versículos 6 al 9, estoy parafraseando, pero prácticamente dice que la ley de Dios tiene que estar en tu corazón y que tienes que enseñarle a tus hijos diligentemente, ¿verdad? La ley del Señor, a hablar con ellos en casa, ponerlo en tus paredes. O sea, él prácticamente todo lo que hagas, recuerda la ley del Señor. Déjame leerlo. Léelo. Y la paráfrasis está bastante buena. Dice, estas palabras que yo te mando, versículo 6, Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí. Wow. O sea, prácticamente podemos llevar eso literalmente, claro, como muchos judíos lo hacen, sí. Sí. ¿Verdad? Que lo ponen cuando entras en una casa judía,
normalmente, ¿verdad? Tienen un versículo, tienen cosas de la ley del Señor. Y algunos cristianos lo hacen también. Pero, o las personas, ¿verdad? Los cristianos que tienen una Biblia así abierta, los 10 mandamientos en la entrada de la casa o algo así. Pero prácticamente lo que Moisés está diciendo aquí es: en todo lugar que vayas, en todo lo que hagas, ¿verdad? En todo momento, instruye a tus hijos con la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Yo creo que una manera muy tradicional también es usar los catecismos. Ah, sí. Y los catecismos tradicionalmente son organizados en instrucción en los 10 mandamientos, en el credo de los apóstoles y en la oración del Señor. Que debemos el Padre nuestro. Que debemos notar que empieza de esa manera. Padre nuestro. Es una instrucción de entender el corazón del Padre con nosotros. Ahora, eso de usar un catecismo es algo que se ha perdido mucho en las iglesias evangélicas. Es más, me imagino que hay algunos que nos están escuchando ahora que están pensando, bueno, catecismo, eso no es algo católico. Y la verdad es que no. Esto es algo que Martín Lutero tenía un catecismo, los reformadores desarrollaron catecismos. De hecho, hay catecismos bautistas. Cuando mis hijos eran chiquitos, yo usé con ellos un catecismo bautista que estaba diseñado para los niños y era muy instructivo y comienza con preguntas y los niños tienen que aprender las respuestas. Pero el punto hoy, ya sea si lo haces a través de un catecismo o lo haces con la Biblia abierta, debemos transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Y hay muchos que no entienden este llamado. Piensan que eso es cosa del pastor o del pastor de jóvenes, si tienes una iglesia donde hay pastor de jóvenes, o del maestro de la escuela dominical. Siempre le dejamos esa responsabilidad a otro. Y otra vez, en la cultura latina, cultura de hispanos, a veces eso lo vemos como la responsabilidad de las mujeres y no de los hombres. Pero Padre, esta responsabilidad es tuya. Ahora, ¿qué instrucciones o qué consejos podemos darle a los padres hoy, pastores? ¿Qué instrucciones prácticas podemos darle a los padres hoy que quizás se sienten que no son adecuados para hacer esto? Quizás dicen, bueno, yo no sé mucho sobre la Biblia, no sabría cómo comenzar. ¿De qué manera podemos ayudarlos hoy? Yo voy a mencionar algo que para mí es sumamente importante. Hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de Deuteronomio 6, que habla que lo enseñamos a través de diferentes maneras y métodos, mientras ellos nos observan en la casa con nuestras esposas. Es una responsabilidad, es un deber. Pero una manera muy práctica, yo quisiera usar lo que dice Efesios 6:4, cuando nos describe el apóstol Pablo: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Para mí, la manera práctica usando ese versículo es haciéndole a nuestros hijos preguntas, ¿verdad? No venir a traer la ley de Dios de manera que es rígida, o sin entrar a lo que es el corazón del hijo. Y la manera que nosotros entramos al corazón del hijo es haciéndole preguntas de su vida, de sus relaciones, de sus preocupaciones, de sus cargas. Y nosotros ahora estamos aprendiendo del qué es lo que va a llevar al corazón del hijo o hija hacia una dirección donde los va a guiar más cerca a depender en Cristo, o llevar a lo que es un resultado pecaminoso, que es la ira. Y yo creo que de manera práctica es, para mí muy básico, es hacerle preguntas a nuestros hijos para usar la vida de ellos mismos a entonces depositar las enseñanzas de las Escrituras. Ok. ¿Qué más? Bueno, una de las cosas que yo estaba pensando, Dani, en la enseñanza, ¿verdad? Porque sí, entiendo, hay muchos padres que pueden decir, bueno, yo no me siento adecuado para enseñarle la Biblia, ¿verdad?, a mis hijos. Pero
tú no tienes que ser un experto. No. Tú no tienes que ser un teólogo, ¿verdad? Una vez más, estábamos hablando de simplemente enseñarle a nuestros hijos cuánto necesitamos nosotros al Señor. Y eso lo podemos hacer reuniendo tu familia alrededor de la mesa, sí. ¿verdad? Y simplemente orar, ¿verdad? Sí. Con ellos. Preguntarle a tus hijos, qué es algo que tú necesitas que el Señor haga en tu vida, ¿verdad? Y orar por ese hijo, Amén. por esa hija. Leer un versículo, no tienes ni que leer, pero si tú lees un versículo, 2 versículos, ¿verdad? Y le preguntas, ¿qué tú crees que el Señor está diciendo aquí? O sea, puede ser simple, no tiene que ser, ¿verdad? Una enseñanza teológica, un sermón. Claro. No, es que no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Voy a añadir uno también a lo que ustedes han dicho. Enséñales a memorizar la Biblia. Ahora, ¿qué pasajes? Bueno, pregúntale a tu pastor. Yo no te voy a decir cuáles debes estudiar, aunque te voy a sugerir Juan 3:16. Ese es uno bueno para comenzar. El Salmo 23. Ese se lo pueden memorizar por completo. El Salmo 1. El Padre Nuestro, esa oración, deben conocerla. Fíjate, hay personas que no se aprenden el Padre Nuestro porque les suena muy católico. Mis hermanos, esa es la palabra de Dios. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos cómo orar, Él dijo, oren de esta manera. Así que no lo oramos como una oración rígida, pero es un modelo de la oración y es bueno memorizarlo. Memorízate la oración de Jesús, esa oración, el Padre Nuestro. Puedes buscar muchos pasajes, sobre todo esos pasajes que apunten a Cristo. Los pasajes que instruyen al amor, los pasajes que instruyen a perdonar, los pasajes que sean útiles para sus vidas. Enséñales a memorizar esos pasajes. Déjame añadir una cosita. Sigue. Dani. Una cosita que quiero añadir. Tenemos que recordarnos, ¿verdad?, de que Dios es real. Amén. Y la persona del Padre es una persona. Amén. Y Cristo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Entonces, una de las cosas que yo siempre quiero instruir a mis hijos es recordarles que así como ellos tienen una conversación conmigo y pueden recibir de mí, ¿verdad?, que soy una persona que ellos ven, que ellos, de la misma manera, el Espíritu Santo, Cristo, el Padre, son personas que son reales, ¿verdad? Y Dios es real. Y ellos pueden tener una relación con Él. Entonces, al hacer eso, mira, ayer yo llegué a la casa y estaba mi hija con su amiguito, vamos a decir su amiguito, ¿verdad? Sí. Bueno, su amiguito. Todavía no es novio. Estaban más cercanos. Estaban sentados en la mesa de mi casa con las Biblias abiertas. Wow. ¿Verdad? Porque han estado leyendo la Biblia juntos y interactuando, ¿verdad? Eso... Buena estrategia del muchacho. ¿Verdad? Sí, buena estrategia. Pero eso es recordándole siempre a ella, Dios te va a hablar de acá. Porque Dios es real, ¿verdad? Sí, Cuando tú te sientas con la palabra, o sea, Dios está allí. Y puedes pedirle al Señor, puedes decirle, Señor, yo no entiendo esto, enséñamelo. Wow. ¿Verdad? Y el Señor te va a enseñar. O sea, eso es la cosa. O sea, Dios no está lejano. Él está aquí conmigo, cerca. Él me habla, Él me ayuda. Tu corazón, en tu boca. Y eso es algo que tengo que recordarle a mis hijos una y otra vez. No, eso está bueno, José. Otra vez, estamos hablando de una manera muy práctica y una forma general. Mis hermanos, el Señor nos llama a discipular a nuestros hijos, a ser maestros de nuestros hijos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de apuntar a esos muchachos a conocer a Cristo, a depender de Él para la salvación y para toda la vida. Eso incluye ayudarlos a memorizar la palabra de Dios. Incluye enseñarles cómo vive un cristiano. Eso incluye instruirles en la oración, en esa relación dinámica con Dios, como ha mencionado José. Y es algo para toda la vida. Y escúchame, no te asustes si esto te parece una tarea muy grande. ¿Por qué? Porque es una tarea que Dios te dio. Y si Dios te dio esta tarea, también te dará el poder para llevarla a cabo.
No te asustes, no temas, no desmayes. El Señor está contigo para que tú seas un buen padre y para que tú tengas tremendo impacto en tu familia. Amén. Ahora, ¿y qué si no lo has tenido? ¿Qué si ha sido un camino muy difícil como padre? Hoy te invito a recibir esta palabra. En Cristo tus pecados te son perdonados. Y en Cristo hoy tú puedes tener todo lo que necesitas para comenzar de nuevo, para comenzar a partir de hoy a ser el hombre, el padre, el esposo que Dios te ha llamado a ser. Y es por medio del Evangelio, no es por tus propios esfuerzos. Dios te dará las fuerzas para que lo hagas. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero mis hermanos, gracias por estar con nosotros para estas conversaciones tan importantes y de antemano les deseo a todos un feliz Día de los Padres, a mis amigos pastores aquí y también a los padres que nos escuchan, que Dios los bendiga mucho y que celebren con su familia. Si estás extrañando hoy, en este tiempo, a un papá, dale gracias al Señor por ese padre que te dio. Y si tú eres una de esas personas que ha crecido sin un papá, hoy apunto hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio del cual Dios es nuestro Padre. Y tú tienes un Padre allá en el cielo que también está contigo a través de Cristo. Así que gracias, Señor, por los padres. Y gracias tú por ser nuestro Padre. Te amamos, te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que nos has dado en el nombre de Cristo. Amén. 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 Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.